Muy buenos días. Yo quisiera saber si hay alguien de los que está aquí que ha estado enamorado. ¿Se han enamorado? Pero hace ese amor de película. De- Miren, ténganme paciencia con esta introducción que voy a dar. Me le bajan tantito monitor, se está viciando, por favor. Yo creo que todos estamos familiarizados con historias como la de la Cenicienta. ¿Sí saben de qué estoy hablando? Va a decir, ¡ay, qué pagano es este pastor! La historia de la Cenicienta, de una muchacha huérfana que vivía con su madrastra y dos hermanastras, y la ponían a trabajar, y la ponían a cocinar y a lavar. ¿Saben de esta historia? Sí. La ponían a trabajar. Es que tiene que ver con lo que voy a mencionar, por eso tengo que repasar esta historia. Esta era una mujer huérfana, una muchacha huérfana que vivía con su madrastra y la maltrataban. La ponían a lavar, a cocinar, a trapear, pero resulta que de pronto, y las hermanastras, ellas descansaban y se divertían, esas andaban en fiestas y en otra cosa, pero de pronto un rey decide hacer una fiesta y era en honor a su hijo, el príncipe, y iba a aprovechar la ocasión para buscarle pareja al príncipe. Entonces, pues esta es una historia muy bonita, ¿no? Que vemos de Disney o de no sé de quién la haya escrito esta historia. Pero, ¿qué pasa? Que cuando dan las 12, o sea, esta muchacha logra ir con el hada madrina y todo eso me lo brinco esa parte porque eso no tiene nada que ver con lo que les voy a decir. Pero resulta que a las 12 ella sale corriendo y deja un zapato ahí, una zapatilla en la escalera y pues no la encuentran, no saben quién fue esta muchacha y el príncipe. Entonces empieza la búsqueda en diferentes casas y va con la zapatilla y se la pone a las hermanastras, y las hermanastras tenían las patotas muy grandes y no le cabía, y ellas querían poner, no, sí soy yo, y no le cabía, hasta que de pronto llega esta muchacha, la Cenicienta, y le queda al centavo este zapatito ahí, muy delicadito, la zapatilla de cristal. Y resulta que pues descubre quién fue. ¿Qué pasa? Que el príncipe se la lleva a su palacio, al poco tiempo se casan y vivieron muy felices para siempre. Esta es la historia, más o menos. O la típica historia, como la de la novela popular colombiana Betty la Fea, en donde esta muchacha, la secretaria de la empresa, se enamora de su jefe inmediato, que era el director ejecutivo, y luego escala su puesto y se convierte en la directora y se casa con su jefe. Wow, o sea, empezó de abajo pero llegó alto. Pero también nosotros tenemos nuestra versión de Destilando Amor. Destilando Amor es una hermosa y humilde jornalera del campo, gaviota, que vive un romance con un poderoso productor de tequila del estado de Jalisco. Y esta historia vino a suceder de alguna forma cuando la historia de la actriz Angélica Rivera llegó a ser primera dama del expresidente, en ese tiempo presidente Enrique Peña Nieto. Y les platico una historia más, les voy a decir 5, pero luego les voy a dar 9 que vienen de la Biblia, para que me tengan paciencia. No sé si algunos han visto la película o conocen la historia de Grace Kelly. ¿Alguien sabe de Grace Kelly? ¿Quién es Grace Kelly? Es una película bonita. Miren, esta es una historia real, esta sí es una historia real. Ella se retiró de su carrera exitosa como actriz para casarse con el príncipe de Mónaco y convertirse en la princesa de Mónaco. Entonces, es alguien que surge de abajo y llega al palacio real. ¿Por qué les platico todas estas historias? Bueno, pues en la Biblia encontramos diversas historias de amor, aunque algunas son de amor, pero otras son de desencanto. Y yo quiero que repasemos, y vamos a ver 9 historias que están en la Biblia y que tienen mucho que ver con nosotros, más de lo que ustedes tal vez consideren cuando leen estas historias. Así es que acompáñenme a orar. Después de esta larga introducción, vamos a centrarnos en la palabra de Dios. Señor, pedimos que abras nuestro entendimiento y que tu palabra venga
y caiga como una buena semilla que cae en buena tierra en nuestro corazón. Que tu palabra, que es perfecta, que es pura, que tú la has enviado con un propósito, cumpla ese propósito por el cual tú la enviaste en cada uno de los que aquí estamos y en los que están conectados por internet también, o los que vean este mensaje más adelante cuando se conecten. Pido que tu palabra venga a causar un efecto en nosotros que provoque fruto, que provoque bendición, que provoque libertad, que traiga vida a nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, y que tu iglesia se despierte y se conecte contigo y te adore a ti y solo a ti, desechando toda cosa que estorbe, quitando los dioses ajenos, concentrándose y enfocándose únicamente en el Dios que debemos de adorar, en ti, nuestro Creador, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, pues les digo, les voy a hablar de 9 historias y quiero citar algunas de ellas y así podremos revisarlas, de estas historias. Algunas las voy a ver de forma muy breve, son libros completos de la Biblia, algunas de ellas, otras son fragmentos de pasajes bíblicos, pero ahí vamos a encontrar principios bíblicos y lecciones que son muy importantes, y vamos a encontrar muchas ricas enseñanzas que nos pueden ser muy útiles. Y la primera que quiero darles es la de Adán y Eva, es esta historia de amor de Adán y Eva, que es la primera mención en la Biblia de este tipo de historias. Es el plan y diseño de Dios, porque ahí Dios fundamenta lo que es el matrimonio y esta relación entre el hombre y la mujer. Y acompáñenme a Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y esta es una obra creativa de Dios, pero esta obra creativa no estuvo completa cuando Él empezó a formar todo lo que existe, toda la creación, con su palabra. Él dijo: sea la luz, y fue hecha la luz, y sepárese las aguas de la tierra seca, y todo esto que lo fue haciendo en diferentes días durante una semana, hasta que llegó en el 6º día y formó al hombre. Pero luego dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y entonces esta obra de Dios no estuvo completa hasta que creó a la mujer. Ahora, pudo haberla hecho del polvo de la tierra, como hizo al hombre. Sin embargo, Él decidió hacerlo del hueso y carne del hombre, y al hacer esto nos ilustró que el matrimonio, en el matrimonio, el hombre y la mujer llegan a ser simbólicamente una sola carne. Al sacar de una costilla a la mujer de un costado para formarla, de un costado de Adán, nos habla simbólicamente que ellos llegan a ser una sola carne. Dice el versículo 21 en Génesis 2: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas, en unas versiones menciona costado, de su costado, y cerró la carne en su lugar. Es decir, la mujer es de un costado del hombre, esto hay que entenderlo. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos. Esto lo entendió Adán, fue una revelación. Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y miren, no creó a la mujer, no fue sacada de los pies del hombre como para ser pisoteada, dicen algunos, ¿no? O sea, como para considerarla como inferior al hombre, pero tampoco la sacó de la cabeza como para ponerla en un pedestal o para que ella se le montara al hombre. La sacó de su costado, de un lugar cerca del corazón, porque somos iguales. Y aquí está bien los feministas que luchan por la igualdad. Sí, debemos de tener igualdad. Ante Dios somos iguales, no importa si eres hombre o mujer. Así es que echa fuera el machismo, pero también el feminismo ese violento, que luego hay, eso no va tampoco, que ya dicen: ya vamos a matar a los hombres porque son malos. Pues no, tampoco se trata de esto. Pero ¿qué es el matrimonio? Miren, les leo esta definición. El matrimonio es el pacto entre dos personas, varón y hembra, porque hay quienes han querido distorsionar esto. Es entre dos personas que son varón y hembra, que se aman y que han decidido unir sus vidas voluntariamente para cumplir juntos el propósito de Dios, formando una familia según el orden establecido por Dios.
Los dos se comprometen a ser fieles el uno al otro. Y esto lo subrayo mucho porque al final voy a terminar con este asunto. Os voy a recalcar este asunto. Los dos se comprometen a ser fieles el uno al otro, independientemente de los problemas que puedan surgir. O sea, no importa lo que pase al correr de los años, yo te voy a ser fiel. La base bíblica para el matrimonio la encontramos en Génesis 2:24. Apúntenle ahí. ¿Quién ya está casado? ¿Okay? ¿Quién planea casarse? Eso, bueno, muy bien. Nadie se va a casar en esta iglesia. A ver, los jóvenes, pónganse de pie los jóvenes, eso les voy a hacer más duro esto. Jóvenes, pónganse de pie. Ayer les estuvieron, yo llegué antes de que se acabara la clase y les estaban hablando del noviazgo a los jóvenes. Bueno, espero que planeen casarse, pero hacerlo correctamente. Así es que tomen apuntes de esto. Si les pregunto quién planea casarse, me dirían o ya, no, si quieren no digan. Ok, bueno, pueden tomar asiento, gracias. Jóvenes valientes y esforzados. Dios tiene planes y propósitos para ustedes. No son una casualidad que estén aquí, y Dios a ustedes les va a dar descendencia y los va a bendecir, pero hagan bien las cosas. Génesis 2:24, apúntenle. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y luego dice el 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y aquí encontramos, y esto lo vamos a ver bien breve, cuando estamos hablando, cuando platicamos Betty y yo con parejas que quieren casarse, siempre pasamos por estos pasajes, porque son importantes. Ahí está la base del matrimonio. Cuando dice el hombre dejará a su padre y a su madre, esto me habla de un principio de separación. Es decir, no es un divorcio, simplemente es una separación, porque ahora el hombre va con su esposa ahora a formar una nueva familia y tiene que cortar el cordón umbilical. Tiene que seguir honrando a sus padres, claro, pero ahora ya va a haber decisiones que se van a tomar en casa él con su esposa. Y dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, hay un principio de separación, se unirá a su mujer, un principio de permanencia, o sea, se une para estar pegado. Y les ponemos el ejemplo como cuando pegas dos hojas de papel con resistol y luego quieres tú separarlas, pues no es fácil hacerlo, se van a hacer daño, puede haber una destrucción ahí. Por eso ya esto es para siempre, es hasta que la muerte nos separe esta unión. Y dice, se unirá a su mujer, bueno, un principio de unidad, y les explicamos cada paso. Separación, permanencia, unidad. Y luego menciona, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Ese es un principio de intimidad, que también es parte del matrimonio. Y hay reglas para esta intimidad. Entonces Dios dio el matrimonio como un regalo a Adán y a Eva. Fueron creados perfectamente para complementarse entre sí. Y el matrimonio no fue por conveniencia, no es para que me uno contigo para que tú me ayudes a realizarme, no, yo me uno contigo porque yo quiero que tú te realices, yo te voy a bendecir, yo te voy a ayudar, no para que me vengas a hacer los servicios para mí, no, eso es egoísta. Uno se une pensando en la otra persona, no egoístamente en uno mismo. Y entonces el matrimonio no fue por conveniencia, tampoco fue que fue originado por alguna cultura, no, esto fue instituido por Dios, es un diseño de Dios. Y miren, durante 14 años yo he oficiado, hasta ahorita estaba sacando la cuenta, si no me falló, 26 bodas. De algunos de aquí me ha tocado oficiar sus bodas o de sus hijos, 26 bodas, y durante la ceremonia a todos les pregunto lo mismo, y les hago una pregunta. Le pregunto al novio, ¿crees que es la voluntad de Dios que te cases con, y digo el nombre de la novia, ¿crees? Le pregunto así ya, delante de todos los testigos, delante de Dios, ¿crees que es la voluntad de Dios que te cases con tu novia y quieres tomarla por tu legítima esposa para vivir unido a ella por el resto de tu vida, conforme a la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio? Y espero que me contesten.
Y luego les pregunto, ¿la consolarás, la honrarás y la conservarás en el tiempo de enfermedad y de salud? Y añado, ¿y renunciarás a todas las demás? ¿Te conservarás solo para ella mientras los dos vivieren? Si me contesta algo diferente así, pues mejor le paramos aquí, nos vamos a la fiesta si quieren, pero no hay boda, o sea, no tiene caso. Porque este es un compromiso que se hace, un pacto. Y luego a la novia le pregunto algo similar, ¿verdad? En el mismo sentido que si ella se va a separar para su novio y no va a haber nadie más. Ella decide. Y esta es la primera historia que encontramos en la Biblia, y encontramos enseñanzas y muchas lecciones que podemos aprender de esto. Pero quiero que vayamos a una segunda historia que está en el libro de Cantar de los Cantares. No vamos a leer el libro porque está largo, pero yo les quiero platicar un poquito de qué se trata. Este es un libro escrito por Salomón, el sabio Salomón, y el tema es el gozo e intimidad del amor dentro de una relación matrimonial comprometida. O sea, ese es el tema del libro. Cuando lo lean se darán cuenta de que tiene un contenido de una discusión franca de amor y mutua aceptación entre una pareja que está casada. De eso se trata este libro. Es un libro romántico, es un libro poético. Y la idea central entonces en esta Cantar de los Cantares es la unión física y espiritual que se establece en un matrimonio y es descrita en un lenguaje poético. La pasión de la poesía aquí de Salomón refresca a un mundo sediento, necesitado, la verdad de lo que es el matrimonio. Nos empieza a explicar en Cantar de los Cantares Salomón lo que es el matrimonio y lo colorido que es el amor romántico bendecido por Dios. Porque podrá haber amor erótico, pero eso no tiene la bendición de Dios. Por eso tenemos que cuadrarnos en lo que Dios nos está marcando, que es el matrimonio, que es esta relación entre un hombre y una mujer, y es bendecido por Dios, y lo representa. Esta representación que nos hace Salomón hace una relación que comienza con los dos amantes, o estos que se aman durante el noviazgo, y que están anhelando el afecto y están expresándose el amor el uno por el otro, y esto lo vemos en los primeros 3 capítulos más o menos. Pero luego del capítulo 3 al 5 encontramos con el tiempo que se unen, esta pareja se unen en matrimonio, y el novio elogia la belleza de su novia antes de la consumación de la relación. Pero finalmente, ya del capítulo 5 al 8 en adelante, finalmente ella lucha con el miedo de la separación, y entonces él le asegura su afecto que tiene por ella, que es su amada. Y todo esto refuerza el tema de lo bueno que es el matrimonio. Y nos recuerda además, de una manera general, el amor sacrificial de Cristo por su iglesia. Porque al ver esta relación que estamos encontrando entre esta pareja, vemos cómo así Cristo, cómo el esposo ama a su esposa, como Cristo ama a su iglesia y se entrega a sí mismo por ella. Y esto nos lleva a la tercera de las historias que quiero platicarte. Y esta tercera historia, bueno, antes recalco, Cristo en Cantar de los Cantares refleja por anticipado la relación que Cristo tiene como novio con su iglesia, porque nos habla desde un noviazgo hasta que luego llega una boda y una consumación. Así nos lleva esta relación en Cantar de los Cantares de esta pareja, igual que la iglesia tiene, que es la novia con el novio Cristo, pero llega el momento en que llegará una boda. La tercera de las historias que quiero revisar, esa la encuentras en tu casa. Los que ya están casados la encuentran en su casa, los que son hijos la ven en sus papás, o ahí la debemos de ver. Y esta es la figura de Cristo y su iglesia en Efesios 5, versículo 22. Acompáñenme ahí, este sí lo vamos a leer, Efesios 5, 22. Porque aquí hay muchos datos que podemos subrayar importantes. Empieza diciendo a las casadas, vean a quién se dirige primero. ¿A quién? A las casadas, la que esté casada.
Así es que apúntele, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y explica, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y si ahí terminara la historia, los hombres quedaríamos muy contentos y las mujeres a lo mejor como que dices, oye, esto es injusto. Pero vamos a seguir leyendo, porque entonces, o sea, ¿será muy grave lo que está pidiéndole a la mujer aquí Dios? ¿Será muy difícil? Por los hombres vamos a decir, no, es justo y necesario, o no sé qué digamos. Pero la mujer tal vez diga, no, espérate, bájale tantito. Bueno, eso dice la palabra. Pero vamos a ver ahora lo que nos dice a los hombres. Y nos pone la vara sumamente alta. Porque a la mujer la está comparando con lo que la iglesia debe hacer con Cristo. Pero al hombre, el ejemplo que nos pone es lo que hizo Cristo por la iglesia. Entonces a nosotros sí está la vara bien alta, porque dice, maridos, ¿qué dice después? Amad a vuestras mujeres. Y noten que esta es la primera vez hasta ahorita que nos dice que debemos de amar a nuestras esposas, a nuestra esposa. Maridos, amar a vuestras mujeres, ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Fue a morir por ella. Para salvarla, Él fue a morir. Ese fue el amor de Cristo por la iglesia. Si tú eres parte de la iglesia, siéntete amado por Jesús, porque Él murió por ti. Pero entonces el marido se le dice que tiene que amar a su esposa de la misma forma que Cristo amó a la iglesia entregándose por ella, a fin de presentársela a sí mismo, porque cuando murió por la iglesia, esto logró hacer que la iglesia llegara a ser una iglesia gloriosa, no porque tuviera grandes obras, no porque fuera la gran cosa, sino porque Cristo pagó un precio para lavarla, limpiarla, como vamos a leer ahorita, y hacer que la iglesia sea una iglesia gloriosa, no por los logros de la iglesia, por los logros de Cristo. Vuelvo a repetir, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así debe ser la iglesia. Así también los maridos, y por segunda vez me vuelve a decir, usa esta palabra de amar, este verbo, los maridos deben amar a sus mujeres. Y ahora me pone otro ejemplo. Primero me había dicho como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora me dice, debe de amarla como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y ahí hay dos palabras para subrayar, sustenta y cuida. Esta es una responsabilidad del esposo, debe sustentar a la esposa y debe cuidarla. A la esposa le gusta sentirse protegida, sentirse cuidada. El responsable por suplir en la casa es el hombre. Y luego dice, la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Es decir, Cristo a la iglesia nos sustenta y nos cuida. Y lo pone de ejemplo a Cristo para que el marido vea qué es lo que tiene que hacer con su esposa. Porque somos, dice el versículo 30, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, por si no te quedó claro, cada uno de vosotros, ¿qué dice? Esta es la tercera vez, ame a su mujer ¿cómo? Como a sí mismo, y termina diciéndole a la mujer, respete a su marido. Entonces, si vemos esto es como un sándwich. Empieza diciéndole a la mujer que se someta a su marido y termina diciéndole a la mujer que respete a su marido. Eso es lo único que le pidió a la mujer, sométase y respete. Pero en medio de todo el sándwich, ahí es donde nos tupen a nosotros, o nos da el ejemplo más bien, ¿no? Porque a nosotros nos dice 3 veces que debemos de amar a nuestra esposa. ¿Cómo debemos de amar a nuestra esposa? La primera vez nos dice como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La segunda vez nos dice que debemos de amar a nuestra esposa como a nuestro mismo cuerpo.
porque el que la ama se ama a sí mismo. Y luego la tercera vez le dice que debe amarla como a sí mismo. 3 veces, porque yo creo que somos medios faltos de cerebro y los hombres nos tienen que repetir las cosas para que entendamos. Esposo, tienes que amar a tu esposa. Esta es la historia de amor que vemos ahí en la casa. Pero la esposa tiene algo que hacer. Bueno, y además se le dijo que la sustenta y la cuida. La responsabilidad del hombre es sustentar. Si la mujer sale a trabajar, qué bueno que apoya la casa, pero el responsable es el hombre, no es la mujer. A veces por un tiempo hay una necesidad y qué bueno que la esposa entra y pues somos un equipo, estamos juntos luchando en esto, pero el responsable es el hombre. Si están cambiados los papeles, tenemos que corregir esto. El hombre es el responsable, no es la esposa. No hay que cambiar los papeles. Entonces el marido debe sustentar y cuidar a su esposa como Cristo lo hace a la iglesia. La esposa debe estar sujeta a su marido como al Señor y debe respetarlo. ¿Qué quiere decir respetarlo? Quiere decir reconocer y respetar su posición espiritual dentro de la familia, como líder de la familia. La iglesia, recalco este punto, debe estar sujeta a Cristo y debe respetarlo. Ahora, ¿cómo podría romper esto? ¿Cómo podría la iglesia, para entender el punto, cómo podría la iglesia salirse de la sujeción a Cristo? ¿Qué se les ocurre que podría ser? Cuando desobedece la iglesia sus mandamientos, se está saliendo de la sujeción, no se está sujetando. Está claro esto, ¿no? Cuando no obedece lo que Jesús nos manda, sus palabras, la iglesia se está saliendo de la sujeción. ¿Cómo la iglesia podría dejar de respetar a Cristo? Pues, y este es punto clave, no respeta la iglesia a Cristo cuando no reconoce su supremacía o cuando coquetea con dioses ajenos. ¿Se entiende? La iglesia no está teniendo respeto de Cristo si está teniendo dioses ajenos delante de él. Entonces esto tenemos en esta historia de amor y desencanto o desencanto, encontramos que la iglesia puede desviarse y puede perderse y no respetar o no sujetarse a Cristo. Cuando se hacen los votos matrimoniales, se hace un compromiso a ser fiel, a no tener a nadie ajeno. Y esto es un pacto de exclusividad que no se comparte con nadie. Es un pacto de exclusividad. Así debe ser el matrimonio, así debe ser la relación de la iglesia con Cristo. Otra historia que quiero que veamos, y ahí vamos entrando en materia. Vamos a Juan capítulo 4. Esta es la siguiente historia, la de la mujer samaritana. Y la Biblia nos ayuda a entender que la mujer samaritana fue una mujer que estuvo casada, pero estuvo casada con 5 esposos. Entonces, ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está su fidelidad al pacto matrimonial? Si tuvo 5 esposos, ¿dónde está su exclusividad para su esposo? No lo encontramos. Vamos a Juan 4, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, por eso es la mujer samaritana, y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Dame de beber. Jesús viene y le pide esto. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, hasta aquí quiero resaltar algunos puntos. Viene la mujer a sacar agua y esta mujer no vino a sacar agua en la hora que era normal para ir a sacar agua. Ella vino a una hora inusual. Y además me llama la atención que esta mujer fue sola a sacar agua. Por lo general, las mujeres iban más temprano a sacar agua y además iban en grupos. Pero por alguna razón esta mujer está yendo sola y a una hora inusual.
Tal vez hubo una necesidad repentina y pues córrele por agua, ¿verdad? Se está quemando la cocina, córrele por agua para irle a echar, pero no se hubiera quedado a platicar con Jesús. Yo creo más bien que esta mujer iba sola a una hora inusual porque era una mujer que era marginada social. Era una mujer rechazada por las mujeres de la comunidad, entonces ella tenía que ir sola. Y si vemos comentarios y estudiamos este pasaje más, encontramos que la mujer samaritana, para empezar, era samaritana. Los samaritanos eran una raza mixta que los judíos menospreciaban y no querían tener tratos con ellos. Por eso dice que los judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Los samaritanos, cuando fue la deportación y fue todo esto que pasó, historia anterior a esto, ellos empezaron a mezclarse con pueblos extranjeros y entonces empezaron a adoptar su cultura, sus creencias, sus dioses. Por eso los judíos decían: yo no me puedo mezclar contigo porque tú tienes dioses ajenos y no quiero que me vengas a contaminar. Y entonces esta mujer, que era samaritana, era miembro de una odiada raza mixta, pero además era una mujer que tenía una mala reputación. Pero además esta mujer, encontramos en el pasaje que estaba en un lugar público. Ningún judío respetable le hablaba a una mujer bajo esas circunstancias, por ser samaritana, por ser mujer y por estar en un lugar público, no hablaba. Es más, ningún judío respetable hablaba a una mujer bajo esas circunstancias, pero Jesús sí lo hizo, porque el evangelio es para todos. Y luego que tiene este encuentro esta mujer con Jesús, ella va y se convierte en la primera evangelista que menciona la Biblia. Pero para Jesús no le importa ni tu raza, ni tu condición social, ni tus pecados cometidos. Eso no le importa. Él quiere tener una relación contigo. Hoy quiere tener una relación contigo. Y Jesús le dijo, dice ahí que Jesús le dijo: dame de beber. Y luego vuelve a mencionar esta frase donde Jesús le dijo, miren, por tradición un rabí no hablaba con una mujer en público, ni siquiera su propia esposa. O sea, hablaba con su esposa en la casa, pero en público no hablaba ni con su esposa. ¿Cómo iba a hablar con una mujer samaritana en este lugar público? Pero Jesús lo hizo. Y además, ¿cómo iba a aceptar una bebida en una copa samaritana? Pero Jesús lo hizo. Versículo 16, Jesús le dijo, otra vez más me dice, Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Ve y llama a tu marido y ven acá. Y no era una petición extraña, o sea, estaba extendiendo esta conversación con él, pero la conversación, pues creo yo que sería más apropiada si el esposo de la mujer estuviera presente. Entonces Jesús le dice: pues ve y llama a tu marido. Pero el versículo 17 dice que la mujer respondió y dijo: pues no tengo marido, cosa que ya Jesús sabía, porque le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Jesús sabía esto. ¿Cómo lo supo? Pues el Padre se lo reveló. Ve por tu marido. No tengo marido. Sí, yo sé que no tienes marido porque 5 maridos has tenido y con el que vives ahora no es tu marido. Estaba con un 6º hombre que no era su marido. Has dicho la verdad, le dijo Jesús. Ahora, ¿cómo era la mujer samaritana? Mira, no conocemos su nombre, no se nos dice, pero podemos definir que ella era una pecadora, que esta mujer era una adúltera, incluso era una prostituta que ahora estaba con un hombre que no era su marido. Había tenido 5 maridos y ahora estaba viviendo con alguien que no era su marido. Sin duda que esta mujer tenía vacíos que estaba tratando de llenar y por eso buscaba una relación y llegaba con un hombre y no se saciaba y luego iba y buscaba a otro hombre y no se saciaba y luego fue con otro hombre. 5 maridos y ahora con el que vivía no era su marido. Tal vez hubo más aparte de estos mencionados aquí. Ella buscaba saciarse, pero por eso Jesús, cuando va con ella y sabiendo ese vacío y esa necesidad que esta mujer tenía, va y le dice en Juan 4:14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Si estás buscando saciar ese interior tuyo, yo te puedo dar esa agua que te va a saciar y ya no vas a tener sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
Esta mujer samaritana era alguien que no había cumplido su pacto matrimonial. Y esta mujer me da una imagen de la iglesia. Cuando la iglesia es infiel, cuando la iglesia no se somete a la cabeza que es Jesús, a su autoridad, como vimos en ese sándwich, ¿no? O como la iglesia no respeta, que venía en la parte de abajo ahí de Efesios 5, cuando la iglesia no está respetando a su Señor. Una imagen de la iglesia cuando esta iglesia tiene y adora a otros dioses, cuando no está cumpliendo su pacto, cuando no tiene este pacto de exclusividad. Y en Juan 4, 22, ahí hablando con la mujer samaritana, Jesús le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Ni siquiera saben lo que adoran, es decir, ustedes traen dioses ajenos. Y vemos a esta mujer que representa a la iglesia que estaba adorando lo que no sabía. Y muchas veces la iglesia se va tras dioses ajenos, y el dinero se puede convertir en un dios, la fama se puede convertir en un dios, las riquezas, tanta cosa que puede haber dioses ajenos. Uno mismo, yo me puedo convertir en mi propio Dios. Un hijo yo lo puedo convertir en un Dios. Un trabajo. Y empiezas a tener dioses ajenos y haces a un lado. El fútbol puede ser un Dios para ti, de tal punto que si va a jugar el América contra Chivas, te vas al partido en vez de venir con el Señor. No, Chivas ya quedó fuera, creo, ¿verdad? Digo, me acordé de casualidad. El América todavía ahí anda. San Luis, ¿quién más anda? Que no se, nadie sabe de fútbol ahora. Pero que no se convierte el Tigres. Por ahí vi una playera de Tigres. Digo, traer una playera no quiere decir que sea tu Dios el Tigres, ni son buenos para empezar. El punto es cuando llega a tomar otra cosa el lugar que solo le corresponde a Dios. Ese es el peligro, es el riesgo que tenemos cuando ya de pronto te sacaron de la jugada, que prefieres irte al río. Bueno, ahorita hace frío tal vez, pero te vas al río en vez de... Es el día del Señor, sepáralo para el Señor, lleva a tu familia, a tus hijos con el Señor. Habrá momentos que se requiere y no se puede cumplir, que tienes que salir de la ciudad, que el trabajo te lo pide, no sé. Habrá momentos y se justifica, pero ya cuando es tu costumbre hacer a un lado al Señor, que no sea en primer lugar el Señor en tu vida, hay otra cosa que está tomando su lugar. Eso puede ser tu Dios. Ten cuidado. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y luego en el versículo 23 dice: mas la hora, lo leemos juntos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios anda buscando adoradores. Ojalá que encuentre en ti y en mí estos adoradores que Él está buscando, y que le diga: Señor, ya no andes buscando, ya conmigo, aquí estoy. Aquí estoy, yo soy materia disponible para adorarte. Yo vengo a adorarte y no quiero tener dioses ajenos delante de ti. No quiero que nada tome el lugar que a ti te corresponde. Y así como el caso de la mujer samaritana, que ella no había sido fiel al pacto matrimonial, la Biblia nos cuenta otra historia muy crítica de infidelidad. Y la encontramos en Ezequiel capítulo 16. Y es todo un capítulo tan interesante y está largo, pero voy a ver varios pasajes que quiero que repasemos para que veamos de qué se trata. Yo a esta quinta historia la he llamado la novia infiel del Señor, porque ese subtítulo tenía ahí mi Biblia, la novia infiel del Señor. Es la quinta historia que quiero que repasamos, la novia infiel del Señor. Y en Ezequiel 16 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, notifica y ahí menciona a Jerusalén, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Es decir, este pueblo santo, quiero que tú le des palabra y que le digas que ha abominado, hay abominaciones. Y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Y empieza diciendo ahí tu origen, tu nacimiento,
Porque el principio de la narración, como vamos a ver, empieza a explicarle cuál es ese origen y cuál es el nacimiento de esa ciudad, de ese pueblo. Es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo, tu madre etea, pero en el versículo 4 dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, vean la descripción que hace, que cuando yo lo estaba leyendo hace poco me impresionó tanto. Cuando naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Es decir, me está hablando de una criatura que cuando nació se quedó ahí abandonada. Ni siquiera el ombligo le cortaron, el cordón umbilical. Y la interpretación de esta profecía corresponde a aquella ciudad y nación, pero eso en su aplicación verdaderamente describe la condición moral de todos los hombres por el nacimiento natural. Describe un cuadro genuino de la corrupción que hay en el hombre. Continúa el versículo 5, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Imagínate qué cruel esto, ¿no? Nace una criatura y es tirada en el campo. No la lavan, no le hacen nada, ninguna caricia, nada, la avientan al monte. Así nació. Y yo pasé, dice el versículo 6, junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Ven que es una historia de amor y desencanto, ¿no? Era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y luego, ¿qué dice ahí? Esto me encanta. Y te di juramento y entré en pacto contigo. Y esto es un pacto como el pacto del matrimonio. Esto hizo Dios cuando encuentra a esta criatura abandonada, sin ser lavada, que podía morirse ahí. Él la protegió, la cuidó, y se hizo cargo de ella, y además le hizo un juramento y le hizo un pacto. Dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y luego dice el 9, te lavé con agua. Es decir, esta es con la palabra de Dios. Este es el agua limpia. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. ¿Qué tipifica el aceite? Puse el Espíritu Santo sobre ti. Le está diciendo a su pueblo. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. O sea, imagínense qué oportunidad. Esta es la historia de la Cenicienta. Por eso les platiqué. Esta es la historia de alguien que no tenía esperanza, que no había forma que fuera a vivir, pero el Señor la abrazó, hizo un pacto, la protegió, la cuidó, la vistió, la alimentó, la atavió, la perfumó, puso un ungüento sobre de ella. Sin embargo, hay un parteaguas en el versículo 15. O sea, ya hasta ahorita va muy bonita la historia. Por eso es una historia de amor y desencantos. En el versículo 15 dice, pero, ahí ya, también que iba la historia, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Miren, Dios se preocupó y amó a Judá, o a Jerusalén, como quieran llamarlo, a su pueblo, solo para verlo irse en pos de otras naciones y de otros dioses falsos. O sea, Él la recogió
era para tenerla con Él, para amarla, para vivir juntos. Sin embargo, una vez que se sintió hermosa, se fue tras otros dioses. La nación había crecido a la madurez y se había vuelto famosa, pero se olvidó de quien le había dado la vida. Y esta es la ilustración de un adulterio espiritual, pueden llamarlo apostasía, que es apartarse del único Dios verdadero. Esto es lo que pasó en esta historia. En el versículo 16, Ezequiel 16, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado. ¿Y qué hizo? Te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Es decir, te hiciste dioses ajenos. Versículo 22. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, dice ahí, no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Israel se olvidó que el Señor la había levantado de la nada, hasta menos de la nada, yo creo, era Israel, un pueblo insignificante. Está hablando aquí de Israel, la profecía. Pero en esta relación habla de la novia infiel del Señor, que el Señor la protegió, la levantó, la cuidó, y luego esta nación se apartó de él. Versículo 30. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. O sea, qué cruel, qué duro es la calificación que le pone. Edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. Es decir, Dios consideraba a Israel como su esposa de pacto, pero ella le fue infiel a él, en que rindió culto y adoración a extraños en lugar de su marido, es decir, de Dios mismo. Versículo 33, a todas las rameras le dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes llegasen a ti en tus fornicaciones. O sea, tú fuiste peor que una ramera que se le paga para sus servicios. Aquí tú pagaste. Versículo que voy, 34. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla, por eso ha sido diferente. Pero versículo 35, aquí, vean, por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Y empieza a darle ahí una descripción, pues se lo leo rapidito. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales le diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras. ¿Saben qué pasaba con las adúlteras? ¿Se acuerdan? Hay un caso ahí que Jesús, que llevaron a una mujer que había sido en el mismo acto sorprendida y la iban a apedrear. Pero ¿qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que es el que tire la primera piedra. Y empezaron todos a soltar la piedra, los que la acusaban, y se fueron. Y Jesús le dice, bueno, ¿y dónde están los que te acusaban? Pues se fueron, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. O sea, te da una oportunidad el Señor. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta, y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán,
y te atravesarán con sus espadas, quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres. Así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones, y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré y no me enojaré más. Wow, qué grueso, qué fuerte esto, pero si vemos la historia de Israel, le ha pasado todo eso. Ha vivido las consecuencias de haberse alejado del Dios que le había escogido. Y han pasado por guerras, y hubo el holocausto, y hasta la fecha están en guerra. Pero vamos al versículo 59, que ya quería llegar aquí. Yo sé que estuvo muy triste la historia, pero ya quería llegar al 59, porque dice: pero mas ha dicho Jehová el Señor, ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes, ¿qué dice Dios? Yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo pactos sempiternos. Un pacto para siempre. O sea, yo no me olvido de mi pacto que hice cuando te recogí, que estabas desnuda, que estabas llena de sangre, que nadie te lavaba, que nadie te quitó el ombligo, que nadie te hizo caso. Cuando yo te recogí y luego hice un pacto contigo, yo no he dejado, aunque tú lo hayas dejado el pacto, yo no lo dejo. Yo sigo cumpliendo mi palabra y mi pacto. Vamos a, ya por último, versículos 62 y 63. Sino que mi pacto que yo confirmaré contigo, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Porque tenemos un Dios que es perdonador, que cumple su palabra, que cumple sus promesas, que cumple su pacto. No nos paga conforme a nuestras inmundicias. Es un Dios lento para la ira y pronto en misericordia. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que servimos. Y la iglesia, aunque hemos sido infiel muchas veces, el Señor sigue siendo misericordioso. Sin embargo, hay consecuencias de nuestros actos, eso es lo que hay que entender. A pesar de que el pueblo había roto sus promesas y no merecían más que castigo, Dios no quebrantaría las suyas. Sus promesas se cumplen. Si el pueblo regresaba a Él, una vez más los perdonaría y renovarían su pacto. Eso es lo que estaba diciendo esto. Nadie está al alcance del perdón de Dios. No importa lo que tú hayas hecho. Si tú vienes a Él, si tú acudes a Él, eres como la mujer que iba a ser apedreada, que Jesús le dijo: yo no te condeno, pero vete y no peques más. Te da una oportunidad, es un Dios de oportunidades. Habrá alguien que diga: yo quiero venir a Dios porque yo sé que he fallado. Yo necesito este Dios perdonador. Qué bueno que es lento para la ira y pronto en misericordia. Necesitamos volvernos a Él. Él no romperá su promesa de darnos salvación y perdón si nos arrepentimos y nos volvemos a Él, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si nosotros confesamos esos pecados. Al final yo quiero que oremos poniéndonos a cuentas con Dios, como persona, pero como iglesia también. La siguiente historia, y es una historia impactante porque nos da toda esta imagen, es la sexta historia de Oseas y de Gomer. Oseas, un profeta, y dice Oseas 1:2, el principio de la palabra, en Oseas 1:2 dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, y vean lo que le pide Dios. O sea, esto, cuando lo lee uno dice: Dios pidiendo eso. Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Oseas, el nombre Oseas quiere decir salvación. Y es un profeta menor, y no porque tenga menos importancia su profecía, sino se llama profeta menor porque es de menor extensión su libro. Pero tiene tanta importancia para nosotros en la actualidad. ¿Cuál es la importancia? Miren, más que cualquier otro profeta, Oseas vinculó estrechamente su mensaje con su vida personal. Es decir, así como Jesús nos explicaba con principios físicos un principio espiritual, él decía:
La semilla es la palabra de Dios, que si cae en buena tierra, va a crecer y dar fruto, pero si cae donde están las piedras, se va a ahogar y pueden venir las aves y se la roban. Y nos explicaba un principio espiritual, porque decía, esa palabra, esa semilla es la palabra de Dios, y cuando cae en ciertas condiciones viene el enemigo, vienen los cuervos y se la roba, o las hierbas la ahogan y no crece y no produce fruto. Pero la que cae en buena tierra, esta va a producir fruto. Y nos explica con principios físicos que podemos entender, con parábolas, principios espirituales. La vida de Oseas nos explica principios espirituales con su vida física. Más que cualquier otro profeta, él vinculó estrechamente su mensaje con su vida personal. Al casarse con una mujer que él sabía de antemano que llegaría a traicionar su confianza, y además al ponerle nombres a sus hijos, como Dios lo estaba guiando, y con esos nombres estaba comunicando el juicio de Dios sobre Israel. Las palabras proféticas de Oseas en su misma vida fluyen y nos dan enseñanza. Y hay un patrón que encontramos aquí de arrepentimiento, redención, restauración. Arrepentimiento, redención, restauración. Y es algo que vemos en nuestra vida. Y es algo que vemos en la iglesia. Y es algo que vemos en el pueblo de Israel también. Arrepentimiento, redención, restauración. Y esta profecía que vemos aquí de Oseas, en su mismo matrimonio, vemos que aunque Dios traerá el juicio, a juicio el pecado, siempre llamará a su pueblo a volver a Él. Hay un amor de Dios por Israel, por un pueblo que estaba más interesado en sí mismo que en su mismo Dios, en lo que ellos podían sacar de provecho. Y miren, vamos a leer rápidamente Oseas 1, versículo 3. Fue pues y tomó Gomer, hija de Dublaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. O sea, Oseas va y toma a Gomer, a esta mujer con nombre Gomer por esposa. Y versículo 4, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, quiere decir Dios siembra, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre lo Ruama, que quiere decir no compadecida, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a lo Ruama, concibió a luz a un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Loami, que quiere decir no sois mi pueblo. Porque dijo, pues ustedes no son mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y a lo largo del libro de Oseas, describe cómo el pueblo se alejaba del Señor y se volvía hacia otros dioses, ejemplificándolo con su mujer Gomer, que tenía un pacto con él, que era su esposa, pero se iba con otros hombres. O sea, ahí lo vemos, esta historia una y otra vez, y una tendencia hacia la idolatría de los israelitas, que ellos vivían como si Dios no fuera su Dios, como si ellos no fueran el pueblo de Dios. Y entonces él les señala a través del tercer hijo de Oseas, a Loami, cuyo hijo significa no es mi pueblo. Le dijo, ustedes no son mi pueblo. Sin embargo, llama la atención que más adelante en el versículo 10, en Oseas 1:10, los llama hijos. Vamos a leerlo. Y esto es para recordarles que al final restauraría su relación con ellos. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. O sea, como que yo los voy a regresar a mí, aunque ahorita no son mi pueblo, yo voy a hacer que ustedes regresen a mí. Y finalmente encontramos, bueno, más adelante en la historia, cómo Gomer es infiel y abandona a Oseas y se va con otros hombres. Pero viviendo alejada de su esposo,
En una vida desordenada, esta mujer Gomer llega tan bajo su situación que llega a convertirse en una esclava. Y ahí entramos al capítulo 3 de Oseas. Me dijo otra vez Jehová, versículo Oseas 3:1, me dijo otra vez Jehová, ve, vean lo que le dice, o sea, primero le había dicho, quiero que vayas y te cases con esta mujer, que te va a ser infiel, y que va a mostrar cómo es Israel conmigo. Finalmente se hace infiel, pero ahora le dice, ve otra vez, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Dice el versículo 2, le compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Es decir, ella ya estaba como esclava. Tuvo que ir a pagar por ella para recuperarla y traérsela. Pero el precio que ponen aquí de 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada, es un precio. Miren, el precio de redención de un esclavo era de 30 piezas de plata, no 15. 15 piezas de plata y un poco de cebada señalaban la falta de valor de esta esclava. O sea, ya nadie la quería ni como esclava. Pero él va y la compra y la rescata y la lleva a su casa. Y yo me imagino que esta mujer Gomer ha de haber dicho, bueno, y a pesar de lo que he hecho, ¿me sigues amando? Y pagué un precio para rescatarte. Lo mismo sucede con el pueblo de Israel y Dios, o con el pueblo espiritual, que es la iglesia. Que aunque nos equivocamos y somos tercos y testarudos, Dios nos sigue amando y mandó a su Hijo para pagar un precio para rescatarnos a nosotros y darnos vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros y nos vino a rescatar. Por eso es una historia de amor. Versículo 3, y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Y la idea es que Gomer había abandonado muchos días a Oseas y había regresado a él, aunque en una situación muy, muy deplorable. Y esto simboliza a Israel, que vendrá Cristo cuando sea su segunda venida. Finalmente se van a encontrar con Cristo. Versículo 4, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Versículo 5, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Y en este corto capítulo 3 describe el cautiverio y el regreso de la nación de Israel. Israel experimentaría un tiempo de purificación en tierra extraña, bajo opresión, pero Dios la seguiría amando y estaría dispuesto a aceptarlo en su regreso. Y ordenó a Oseas que mostrara el mismo espíritu de perdón hacia Gomer. Y si bien Gomer no tenía ningún mérito, y a pesar de que Oseas tenía muchos motivos para divorciarse y separarse de ella, Dios le dijo a Oseas que la comprara y la llevara una vez más a su casa y la amara. Gomer aparentemente estuvo por su cuenta durante un tiempo y al necesitar mantenerse seguramente se vendió como esclava después de haberse convertido en amante de algún hombre. En cualquier caso, Oseas tuvo que ir a comprarla y se la llevó a su casa, y eso es lo que hace Dios con nosotros, la iglesia. Bueno, hasta ahorita vemos historias que dices, están muy crudas, pero vamos a cerrar con broche de oro. Me faltan 3 historias por platicarles, se las voy a narrar rápidamente. La séptima historia es, les dije que eran 9, ¿se acuerdan? La séptima historia es la de Esther y el rey Asuero. Y es también la historia de la Cenicienta, prácticamente, o así parecido, ¿no? En los tiempos antiguos, en el reino de Persia, vivía una joven llamada Esther. Ella era una huérfana judía que había sido criada por su primo Mardoqueo. Y aunque pues era una doncella
empezó su vida como una doncella menospreciada. Su destino estaba marcado como a no lograr gran cosa. Pero llega un momento cuando, entrando así rápido en la historia, Esther logra entrar delante de la presencia del rey y ella va e intercede por su pueblo, tal como la iglesia tiene acceso delante de la presencia del Dios Altísimo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros podemos entrar a la presencia del Rey, pero en esta historia de Esther encontramos una especie de parábola que es un reflejo del vínculo de la iglesia con su Rey celestial. Así como Esther se preparó diligentemente para presentarse ante el rey Asuero, la iglesia se encuentra actualmente en una constante preparación. El que nos reunamos aquí a estudiar la palabra es para venir a alabarnos con la palabra. El que nos reunamos aquí para alabar a Dios es para estar en su presencia y conocerle. El que buscamos la llenura del Espíritu Santo es para ser ungidos, tal y como las mujeres lo hacían con estos ungüentos, y poder estar presentables delante de, en este caso de Esther, que entró a ver a la presencia del rey. Pues nosotros como iglesia vamos a estar delante del divino esposo. Y tal como Esther se preparó para el rey de Persia, la iglesia debe prepararse para el Rey de Reyes. La iglesia como Esther se esfuerza para purificarse y embellecerse, y la palabra de Dios es el ungüento, ¿no? Y la oración es ese perfume, ese aroma fragante que sube delante de Dios, ese incienso. Y así como la iglesia también recibe bendiciones y dones del Espíritu Santo, bueno, la iglesia, la novia, un día se presentará delante del novio de Jesús, y un día seremos presentados delante del Rey del universo, y será el mejor día de nuestras vidas. En el Salmo 45, 13 al 15, Salmo 45, 13 dice: toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Y Esther no se presentó ante el rey sin ser llamada. Tuvo que esperar el llamado, pues la iglesia espera el momento designado por Dios para ser presentada delante del Rey celestial. Y este llamado no es solo un evento futuro, sino también es una invitación diaria a caminar en la presencia del Señor y en vivir en comunión con Él. La coronación de Esther, yo estoy asumiendo que ustedes conocen la historia de Esther y no estoy entrando en todo el libro. La coronación de Esther, porque fue coronada Esther como reina de Persia, simboliza el privilegio supremo de la iglesia, de ser tomada como la esposa del Rey del universo en el cielo. Y así como Esther fue coronada con gracia y favor, la iglesia será adornada con la gloria eterna de su Salvador. Este es un destino que va más allá de la imaginación humana, un honor que transforma la vida de aquellos que forman parte de la iglesia. Y en la misma medida en que Esther pasó de ser huérfana menospreciada a reina, nosotros como pecadores redimidos pasamos a ser hijos de Dios y a concluir nuestra vida como la amada esposa del Rey. Y es un viaje de transformación y un proceso en el que todos estamos, que nos va moldeando a la imagen de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Bueno, así la historia de Esther y del rey Asuero nos recuerda el tremendo privilegio que implica ser parte de la iglesia. Somos amados, somos elegidos para formar parte de esta gran historia de amor, de redención, porque la iglesia será presentada, será coronada y será unida eternamente con el Rey celestial, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Historia 8, la de Ruth y de Boaz. Ya voy metiendo el acelerador porque ya vamos a terminar. Historia 8, la historia de Ruth y de Boaz. Ruth
cuyo nombre significa compañera o apego. Ella fue una moabita que llegó a ser antepasado de David, de María, de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo empieza esta historia? Noemí y Elimelec, ellos se van juntos, tuvieron que salir de su tierra junto con sus dos hijos, Quelión y Malión. Por causa del hambre tuvieron que abandonar Belén. Y entonces van a vivir a Moab, y allí es donde surge Ruth, que era una moabita. Ella era extranjera, ella era de otra tierra, pero ahí se emparenta con uno de los hijos de Noemí y de Elimelec. Pero finalmente muere Elimelec y mueren los dos hijos de Noemí, uno de ellos pues el esposo de Ruth. Y entonces quedan tres viudas, porque queda Ruth con su suegra y su cuñada también, el otro, su cuñado estaba casado también. Quedan tres mujeres viudas. En ese tiempo ser viuda era algo muy, muy fuerte, muy difícil, porque no había quien te sostuviera. Esperas tener un hijo que te ayude, que te apoye, un pariente cercano, pero aquí ya ellas estaban sin esperanza, desvalidas, estaban en una situación muy, muy trágica. Y entonces cuando escuchan que ya había comida en Belén, decide Noemí irse de regreso a su tierra, a Belén. Pero la fidelidad de estas, las que estaban casadas con sus hijos, dicen las nueras, te vamos a acompañar. Y una dice, no, pues yo agarro mi rumbo, yo me voy y busco. Y Noemí le dice a Ruth, tú también vete a buscar. No, yo voy a estar contigo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y es una mujer muy fiel, entonces se convierte Ruth. Llegan a Belén, su suegra ya era grande, pero entonces ella se va a trabajar, a espigar a un campo cercano para sacar alimento para ella y para su suegra, las dos viudas. Espiga en los campos para ganarse el sustento y mantener a su suegra, pero en ese trabajo, yendo rápido en la historia, conoce a Boz, que era el dueño del campo donde estaba, que resulta que era pariente de Noemí. Como que Dios empieza a acomodar ahí la historia, y la trató bondadosamente, y luego se enamora de ella. Y esta es como la historia también de la gaviota, ¿no? Así que llega a espigar al campo, se enamora del dueño del campo, pero finalmente se casan y ella se convierte en la dueña del campo donde trabajaba. Porque Boz, había reglas ahí que había que redimirla. Él paga, la redime el campo. Y bueno, de esta relación surge Obed, padre de Isaí, padre del rey David. O sea, de esta relación de ser una campesina, viuda, necesitada, de ahí surge un rey, el rey David. Pero de esa descendencia más adelante surge el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador del mundo, Jesucristo. De ahí viene. O sea que es una historia que empieza de abajo y termina en algo grandioso. De ser sierva, bueno, ¿qué pasa en esta historia? De ser una pobre muchacha del campo que se casa con el hombre rico y más cotizado de la región, con Boz. De ser sierva en los campos de Boz se convierte en la dueña al casarse con él. Y la relación de Boz y Ruth nos prefigura a Jesús y la iglesia, de cómo Jesús vino a redimir a esta iglesia desventurada, como cuando había nacido en su juventud, que nadie le había hecho caso, que estaba llena de sangre, que estaba llena de inmundicia, y Él la redimió y la rescató de su pobreza y su miseria, aceptándola y aliviando y borrando su pasado. Esto es lo que pasa con la iglesia. Ruth tipifica a la iglesia sin esperanza, Boz a Cristo el Redentor. La última historia, y es mi deseo que cada uno de nosotros seamos parte de ella, son las bodas del Cordero. Esta historia de amor, en esto teníamos que cerrar con broche de oro. Las bodas del Cordero. ¿Qué es las bodas del Cordero? En Apocalipsis 19:7 nos dice: gocémonos y alegrémonos.
Es decir, todos los redimidos están a punto de reunirse en santo matrimonio al Cordero, quien los ha salvado. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria. ¿Por qué? A ver, lo leemos juntos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Así como la reina con Asuero, Esther, tuvo que prepararse para estar delante del rey. La iglesia nos estamos preparando, pero aquí dice su esposa, la iglesia, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, porque sus ropas eran ropas de inmundicia, pero se le dio ropas reales, se le dio ropas de lino fino, y el lino fino es simbólico de la justicia que fue proporcionado por Cristo en la cruz, lo que hizo en la cruz. Y es un lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados son los que son llamados, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y al decir el Cordero significa que todo esto es hecho posible debido a lo que hizo Jesús en la cruz. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y ahí me aclara, ¿a quién hay que adorar? A Dios es al que hay que adorar. A Dios es al que hay que adorar. No tengas dioses ajenos, no confundas. Iglesia, no te confundas. Al que debemos de adorar es a Dios. Debemos hacer a un lado cualquier cosa que pueda llegar a tomar o a usurpar el lugar que le corresponde solo a Dios. No debemos de adorar ni ángeles, no debemos de adorar ni santos, no debemos de adorar a la Virgen María. Debemos de adorar a Dios. Nada más, no hay más. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Voy a invitar a los músicos que se me durmieron, que se le pasen. Ya les había dicho que en el punto 9 le corrieran. Miren, en su visión en Apocalipsis 19, del 7 al 10, aquí Juan vio y escuchó la voz de una gran multitud celestial alabando a Dios. ¿Por qué? Porque eran las fiestas del Cordero, literalmente la cena de las bodas, y es que está por comenzar. Y el concepto de las bodas es mejor entendido a la luz de las costumbres de ese tiempo que se seguían durante las bodas del tiempo de Jesús. Esta costumbre de bodas tenía 3 etapas principales. La primera etapa, se hacía un contrato de matrimonio y era firmado por los padres de la novia y del novio y de los padres de la novia. O sea, era algo familiar. Aquí había un acuerdo y se firmaba, se pagaba una dote al novio o a sus padres, y esto daba inicio a lo que se llamaba el periodo de los esponsales, lo que conocemos hoy como un compromiso. O sea, como que ya hay un compromiso, ya se está planeando que va a haber una boda en cierto tiempo, nos vamos a preparar. Y ese es el periodo justo cuando encontramos a José y a María, cuando se encontró que ella estaba encinta, que estaba embarazada. Ellos estaban en ese momento, no se habían casado, pero estaban en ese momento de los esponsales, vamos a decir, o sea, ya tenían un compromiso. Pero luego viene una segunda etapa. La segunda etapa es un proceso que ocurría usualmente un año después, más o menos, cuando el novio, acompañado de sus amigos varones, iban a la casa de la novia. Y a medianoche normalmente se hacía esto, y se creaba un desfile que iban con antorchas por la calle, pero no sabían el día. Iban por las calles con estas antorchas, y la novia sabía con anticipación que iba a suceder, así que sabía que esto iba a suceder, así es que ella tenía que estar preparada a la hora que llegaran con sus doncellas. ¿Se acuerdan la parábola de estas 10 vírgenes, ¿no?, que estaban esperando y que a unas se les acabó el aceite?
Tenían que estar listas ellas. Pero luego viene una tercera fase, que es la cena de las bodas misma, que podría durar hasta días, ¿no? Era una fiesta larga, como se ilustra en las bodas de Caná. Haz de cuenta, imaginen esta fiesta. Y lo que describe que en las bodas de Caná fue tan larga que se les acabó el vino, ¿no? Y entró Jesús ahí al quite a apoyar ahí para convertir el agua en vino. Esta es una fiesta, tiene que haber vino. Es una fiesta gloriosa. Y lo que describe aquí Juan en Apocalipsis es la celebración de las bodas del Cordero, Jesucristo, y su novia, la iglesia, en esta tercera fase. Esto que leímos, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero. Esto es a lo que vamos. O sea, ya ahorita ya pasamos la fase 1 y 2, pero vamos rumbo a esa tercera fase. Miren, la primera fase se cumple cuando un creyente pone su fe en el Señor Jesucristo. Y cuando hay una dote que se paga, que aquí en este caso el que la pagó fue el mismo padre del novio, y dice: aquí está la dote, la sangre de mi Hijo Jesucristo, para que tú puedas tener lo que necesitas. Estamos en ese momento cuando se dio la dote, cuando tú vienes a Jesús. Y ahorita quiero que oremos. Si alguien no ha entregado su vida al Señor Jesús, se va a perder de esta boda, de esta relación de amor, de esta historia de amor. Pero si tienes a Jesús en tu corazón, si entregas tu vida, vas a poder ser participante de esta boda. Esa es la primera de las fases. Ahora, la iglesia se encuentra en la tierra actualmente y está comprometida con Cristo. Al igual que las vírgenes prudentes en la parábola, tenemos que estar preparados para cuando venga el novio, porque de pronto va a venir el novio, como ladrón en la noche va a llegar. Por eso tenemos que estar preparados con nuestras lámparas llenas de aceite, listas, esperando a que venga el Señor en su segunda venida. Y por eso Juan escribió: bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas. Quiero que me acompañes a orar. Y vamos a orar en dos sentidos. Uno, el primero: tú no puedes ser parte de esta fiesta, de esta historia de amor, si no estás comprometido con Cristo. ¿Quieres comprometerte con Cristo? Te invito a que te pongas de pie conmigo y vamos a orar. Y vamos a hacer un compromiso. Tal vez ya lo has hecho, vamos a renovar votos, pero hay personas aquí que tal vez nunca hayan hecho este compromiso. Nunca han rendido su vida a Jesús. Y han tenido dioses ajenos y han estado haciendo cosas que no se deben. Pero vamos a poner a Jesús en el lugar que le corresponde, en el trono de nuestro corazón. ¿Les parece? Puedes cerrar tus ojos conmigo. Te invito a que pon tu mano en tu corazón. Y si este es tu deseo, repite conmigo en voz alta: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te invito a que te sientes en el trono de mi corazón, a que seas mi Rey y Señor. De hoy en adelante hago un compromiso firme contigo, de exclusividad, para que solo tú seas mi Señor, mi Rey, pero también mi Salvador. Espero tu venida. Quiero seguir preparándome y estar listo para ese encuentro contigo, Señor. Amén. Amén. Pero quiero hacer otra oración. Quiero que como iglesia, rendidos al Señor, no olvidemos de dónde nos sacó. No olvidemos nuestra niñez. Así, imagínate esa imagen de ese bebé nacido, desprotegido, lleno de sangre que nadie cuidaba,
pero que el Señor vino y abrazó y lavó y curó, levantó, lo vistió. Así somos la iglesia, menospreciada, pero lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los ricos del mundo. Como iglesia, yo te invito a que levantes tus manos al cielo y vamos a rendirnos totalmente a Él y entregarnos. Y dile con tus palabras, como miembro de la iglesia, cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, vamos a decirle: Señor, a ti te adoraré, a ti te serviré, no tendré dioses ajenos delante de ti. Perdóname, Señor, no olvidamos de dónde nos sacaste, no olvidamos nuestro origen. Tú tuviste misericordia de nosotros cuando estábamos débiles, pobres, sin esperanza. Nos levantaste, nos lavaste, nos rescataste y tú hiciste un pacto con nosotros. Pagaste un precio para redimirnos, nos compraste, somos tuyos. Somos tu iglesia, Señor, tu amada iglesia. Quitamos los dioses ajenos que nos alejan de ti, del verdadero Dios que nos amó. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia, por tu perdón, por tu paciencia. Gracias, Señor. Amén. Y quiero preguntarte así a iglesia, como novia del Cordero, la misma pregunta que les hago a los novios cuando estoy oficiando su boda. Y te pregunto: ¿crees que es la voluntad de Dios que te cases con tu novio Jesús y quieres tomarlo por tu legítimo esposo para vivir unido a Él por el resto de tu vida, conforme a la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio? Amén. Lo consolarás, lo honrarás, lo conservarás en el tiempo de la enfermedad tuya y de la salud tuya. Renunciarás a todos los demás, te conservarás para Él solo mientras vivas. Amén. Amén. Yo quiero que terminemos cantando. Hay un canto que les cito lo que dice: los débiles, nosotros, los débiles pueden decir: fuerte soy en aquel que resucitó por mí. Los pobres confiesan hoy: mi esperanza está en Él, bendecido estoy. Y luego hay una parte que dice: tu iglesia es la novia que viste en tu corazón. Al dar tu luz en la cruz, al dar tu vida en la cruz, la salvación es de todo aquel que te acepta a ti y recibe tu perdón. Y luego hay una parte que dice: te amo, Dios, te adoraré, eres Señor, solo tú eres fiel. Vamos a